¿Qué pasaría si te dijera que existe un mundo en la Tierra más extraño que cualquier planeta alienígena que hayamos imaginado? Un reino vasto y misterioso, oculto bajo kilómetros de agua, donde la luz del sol nunca llega y la presión es tan aplastante que haría añicos cualquier submarino convencional. Este es el océano abisal, un lugar que desafía nuestra comprensión de la vida y nos obliga a redefinir lo que significa sobrevivir. Imaginen por un momento descender a esta oscuridad perpetua, donde la temperatura roza el punto de congelación y cada centímetro cuadrado de su cuerpo soportaría el peso de un elefante. No hay día ni noche, solo una penumbra eterna, un silencio abrumador, roto únicamente por los extraños sonidos de criaturas que nunca han visto la luz. La inmensidad de este entorno es casi incomprensible. Las profundidades oceánicas no son solo un pozo oscuro, son una serie de zonas interconectadas, cada una con sus propios desafíos y sus propias maravillas. Desde la zona batial, que se extiende desde los 1,0 hasta los 4.000 metros, hasta la abisal, que abarca desde los 4,0 a los 6.000 metros, y finalmente la Hadal, el abismo más profundo de todos, que desciende hasta los 11.000 metros en lugares como la Fosa de las Marianas. Para ponerlo en perspectiva, si el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, se sumergiera en la Fosa de las Marianas, su cima aún estaría cubierta por más de 2 kilómetros de agua. Es una escala que empequeñece incluso nuestras ciudades más imponentes. Ante semejantes condiciones extremas, surge una pregunta que ha fascinado a científicos y exploradores durante siglos. ¿Cómo es posible que la vida no solo sobreviva, sino que prospere en semejante infierno? La respuesta es un testimonio asombroso de la capacidad de adaptación de la naturaleza. Aquí, las criaturas han evolucionado de formas que desafían la lógica, desarrollando sentidos agudizados para compensar la falta de luz, estructuras corporales flexibles para soportar la presión y estrategias de caza y reproducción que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. No hay plantas, pues la fotosíntesis es imposible. Y sin embargo, ecosistemas enteros florecen, basados en fuentes de energía que apenas comenzamos a comprender. En este viaje, exploraremos las criaturas increíbles que habitan estas profundidades. Descubriremos las alucinantes adaptaciones que les permiten existir en un mundo tan hostil, y nos maravillaremos con los descubrimientos recientes que continúan reescribiendo nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Desde peces con luces bioluminiscentes que usan como señuelos, hasta gusanos gigantes que se alimentan de gases tóxicos, cada habitante del abismo es una pieza de un rompecabezas evolutivo fascinante. Prepárense para un descenso a lo desconocido, a un lugar donde los límites de la biología se estiran y la imaginación se desborda. El océano abisal no es solo un lugar, es una cápsula del tiempo biológica, un laboratorio natural donde la vida ha encontrado caminos inimaginables para persistir. Su existencia nos recuerda lo poco que realmente conocemos de nuestro propio planeta y lo mucho que aún queda por desvelar en sus rincones más recónditos. Antes de continuar, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Este fascinante misterio de la vida en las profundidades no es, sin embargo, un descubrimiento reciente. La humanidad ha mirado el océano con una mezcla de reverencia y temor desde tiempos inmemoriales, poblando sus abismos con monstruos marinos y ciudades perdidas. Las leyendas de krakens y serpientes marinas gigantes no eran meras fantasías. Eran el reflejo de un miedo ancestral a lo desconocido, a ese vasto espacio azul que ocultaba secretos incomprensibles bajo su superficie. Los primeros intentos de explorar estas profundidades fueron rudimentarios y heroicos, a menudo impulsados por la curiosidad científica o la audacia de unos pocos aventureros. Imaginen a los marineros del siglo XIX
lanzando pesadas cuerdas con sondas para medir la profundidad, o los primeros buzos con escafandras, atados a la superficie por mangueras de aire, aventurándose solo unos pocos metros en la penumbra. La verdadera exploración del abismo solo comenzó a ser posible con el desarrollo de tecnologías que podían desafiar la aplastante presión. Desde los batiscafos primitivos, como el Trieste de Auguste Piccard y Jacques Piccard, que en 1960 llevó a 2 hombres a la fosa de las Marianas, hasta los submarinos de investigación más avanzados y los vehículos operados remotamente modernos, hemos ido construyendo las herramientas para desvelar estos secretos. Estos ROV, equipados con cámaras de alta definición, sensores y brazos robóticos, son nuestros ojos y manos en un mundo donde un ser humano no podría sobrevivir sin la protección de una nave con paredes increíblemente gruesas y resistentes. Han transformado nuestra comprensión de las profundidades, permitiéndonos estudiar ecosistemas enteros sin perturbarlos. Para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, necesitamos visualizar las capas del océano. La zona fótica, donde la luz del sol penetra y permite la fotosíntesis, es solo una delgada franja superior, apenas unos 200 metros de profundidad. Debajo de esta, el mundo se transforma. La zona batial, que se extiende hasta los 4 metros, es donde la luz solar se desvanece por completo. Luego viene la zona abisal, de 0 a 6.000 metros, un reino de oscuridad y frío constante. Y finalmente, la zona Hadal, el abismo más profundo, que se sumerge en las fosas oceánicas hasta más de 11.000 metros. En estas profundidades, la presión es el enemigo más formidable. A 10.000 metros, cada centímetro cuadrado soporta el peso de 1.000 atmósferas, equivalente a tener 50 aviones Jumbo sobre la cabeza. Es una fuerza que aplastaría la mayoría de las formas de vida que conocemos. Pero la vida persiste. ¿Cómo? La clave está en la adaptación a esta presión y a la ausencia total de luz solar. En las profundidades, la vida ya no depende de la fotosíntesis. En su lugar, ha evolucionado un proceso asombroso llamado quimiosíntesis. En lugar de la luz, la energía proviene de reacciones químicas, a menudo utilizando compuestos como el sulfuro de hidrógeno que emanan de chimeneas volcánicas submarinas o de filtraciones en el lecho marino. Estas bacterias quimiosintéticas forman la base de una cadena alimentaria completamente independiente de la superficie, un ecosistema autónomo que florece en la oscuridad. Los organismos abisales han desarrollado huesos más flexibles y menos densos, o simplemente carecen de vejigas natatorias rellenas de gas que explotarían bajo la presión. Sus tejidos están llenos de agua y compuestos orgánicos que les ayudan a mantener su estructura celular intacta, evitando que la presión los desintegre. Es una lección de biología extrema, donde los límites de la vida se redefinen y la ingeniosidad de la evolución brilla con una luz propia, aunque invisible para nosotros. Este viaje a través del tiempo y la presión nos ha enseñado que la vida es mucho más resiliente y diversa de lo que jamás hubiéramos imaginado, prosperando en condiciones que consideramos imposibles. Es precisamente esta asombrosa capacidad de adaptación la que ha dado origen a los habitantes más extraños y maravillosos de nuestro planeta. Adentrémonos ahora en el reino de los moradores de la oscuridad eterna, donde las criaturas han perfeccionado el arte de la supervivencia en un mundo sin luz ni calor. Aquí, la vida no solo se aferra, sino que se transforma, adoptando formas que desafían nuestra imaginación. Pensemos en el pez rape abisal, un depredador con una linterna biológica que cuelga de su cabeza, una carnada luminosa en la oscuridad total. Esta pequeña luz, producida por bacterias bioluminiscentes simbióticas, es un faro de la muerte para sus desprevenidas presas. El rape no busca activamente, simplemente espera, camuflado en la penumbra,
a que su cena sea atraída por el brillo hipnótico. Es una estrategia de caza pasiva pero increíblemente efectiva, un testimonio de cómo la escasez de energía modela el comportamiento. O consideremos al enigmático calamar vampiro, cuyo nombre científico, Vampiroteutis infernalis, significa calamar vampiro del infierno. Lejos de ser una bestia sanguinaria, esta criatura gelatinosa de ojos grandes y rojos es una joya de la adaptación. Su cuerpo está cubierto de fotóforos, órganos productores de luz, que le permiten desaparecer y reaparecer a voluntad, confundiendo a los depredadores. Cuando se siente amenazado, el calamar vampiro invierte sus brazos, formando una capa espinosa que lo protege como un paraguas defensivo. Además, no caza activamente, sino que se alimenta de nieve marina, detritos orgánicos que flotan lentamente desde la superficie. Su metabolismo lento y su capacidad para prosperar con muy poco alimento son clave para su supervivencia en un entorno tan desolado. Pero quizás una de las adaptaciones más impresionantes son los gusanos tubícolas gigantes que habitan las chimeneas hidrotermales. Estos seres, que pueden medir varios metros de largo, no tienen boca, ni sistema digestivo, ni ojos. ¿Cómo sobreviven? Viven en una simbiosis extraordinaria con bacterias quimiosintéticas que residen en su interior. Las bacterias procesan los compuestos tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno que emana de las chimeneas, y los transforman en alimento para el gusano. A cambio, el gusano les proporciona un hogar seguro y acceso a los nutrientes. Es una asociación perfecta, una fábrica de vida en las profundidades, completamente ajena a la luz del sol. La bioluminiscencia es, sin duda, una de las adaptaciones más espectaculares en el abismo. No solo el pez rape la utiliza para cazar. Muchas criaturas la emplean para la defensa, destellando luces deslumbrantes para confundir a los atacantes, o incluso liberando nubes de líquido bioluminiscente como una especie de tinta luminosa. Otros la usan para comunicarse, encontrar pareja en la vasta oscuridad o, en el caso de las medusas y sifonóforos, para iluminar su entorno y detectar presas. Es un lenguaje de luz en un mundo de sombras perpetuas. Las adaptaciones a la presión son igual de fascinantes. La ausencia de vejigas natatorias que explotarían bajo el estrés es común. En su lugar, muchos peces abisales tienen cuerpos gelatinosos o huesos mínimos y flexibles, ricos en cartílago. Sus proteínas están diseñadas para funcionar de manera óptima bajo una presión extrema, evitando que se desnaturalicen. Algunos, como el pez babosa de la fosa de las Marianas, tienen cuerpos tan suaves y sin estructura ósea rígida que podrían deshacerse en la superficie. Pero en su hogar, estas características son su fortaleza. La escasez de alimento también ha impulsado una evolución de formas grotescas pero eficientes, bocas enormes y estómagos elásticos, como los del pez engullidor, les permiten tragar presas varias veces su tamaño, aprovechando cada oportunidad. El parasitismo sexual, donde el macho se adhiere a la hembra y se fusiona con ella, es una solución radical a la dificultad de encontrar pareja en la inmensidad oscura. Cada adaptación, por extraña que parezca, es una respuesta elegante a un desafío ambiental. Ejemplos poco conocidos de simbiosis también abundan. Hay camarones ciegos que viven en colonias alrededor de las chimeneas hidrotermales, pastoreando campos de bacterias quimiosintéticas que cultivan sobre las rocas. Los pepinos de mar de las profundidades, con sus cuerpos blandos y sus bocas que parecen aspiradoras, rastrean el lecho marino, digiriendo el sedimento y reciclando nutrientes, actuando como los jardineros del abismo. Cada nicho ecológico ha sido ocupado por una criatura especializada, formando un tapiz de vida que, aunque invisible para nosotros, es tan complejo y vibrante como cualquier ecosistema de la superficie.
Estos moradores de la oscuridad no son meras curiosidades, son maestros de la supervivencia, recordándonos que la vida es infinitamente ingeniosa y que los límites de lo posible están mucho más allá de nuestra imaginación. Estos moradores de la oscuridad no son meras curiosidades, son maestros de la supervivencia, recordándonos que la vida es infinitamente ingeniosa y que los límites de lo posible están mucho más allá de nuestra imaginación. Sin embargo, la historia de la vida abisal no se limita a organismos solitarios o a la nieve marina como fuente de sustento universal. En el corazón de la oscuridad más profunda existen verdaderos oasis de vida, ecosistemas olvidados que desafían toda lógica conocida. Hablamos de las fuentes hidrotermales y las filtraciones frías, dos fenómenos geológicos que han reescrito nuestra comprensión de lo que es posible para la vida en la Tierra. El descubrimiento de las fuentes hidrotermales en 1977, en la dorsal de Galápagos, fue un momento sísmico en la historia de la ciencia, tan impactante como el descubrimiento de un nuevo continente. Antes de eso, la biología marina asumía que toda la vida en la Tierra dependía, directa o indirectamente, de la energía solar. Pero allí, a miles de metros de profundidad, donde la luz solar nunca penetra, los científicos encontraron un ecosistema bullicioso y vibrante, completamente ajeno a la fotosíntesis. Fue como descubrir un planeta alienígena justo debajo de nuestros pies. El funcionamiento de estas fuentes es un espectáculo geológico fascinante. El agua de mar se filtra a través de las grietas del lecho oceánico, donde es calentada por el magma subyacente a temperaturas que pueden superar los 400 grados Celsius. Esta agua sobrecalentada, rica en minerales disueltos como sulfuro de hidrógeno, hierro y cobre, emerge de chimeneas volcánicas submarinas, creando lo que se conoce como fumadores negros, debido a los precipitados de sulfuro metálico oscuro que forma. Al mezclarse con el agua fría del océano, estos minerales se oxidan y precipitan, formando las estructuras de las chimeneas, y lo más importante, proporcionando la energía química necesaria para la vida. Alrededor de estas chimeneas, florece una comunidad de organismos que se nutren de la quimiosíntesis, el proceso por el cual las bacterias y arqueas convierten el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos químicos en materia orgánica. Estas bacterias son la base de la cadena alimentaria, el equivalente a las plantas en la superficie, y sobre ellas se sustentan criaturas extraordinarias. Los gusanos tubícolas gigantes, que ya mencionamos, son los habitantes más icónicos, formando densos arbustos rojos que pueden alcanzar varios metros de altura. Estos gusanos, sin boca ni intestino, albergan en su interior millones de bacterias quimiosintéticas que les proporcionan alimento. Pero no están solos. Colonias de camarones ciegos, con órganos sensibles al calor que les permiten detectar las fuentes, pululan por las rocas. Mejillones de aguas profundas, almejas gigantes y cangrejos también se alimentan de estas bacterias o de otros organismos que lo hacen. Es un festín de vida en un lugar donde la oscuridad y la presión deberían haberla extinguido. La densidad de biomasa en estos sitios es asombrosamente alta, comparable a la de los arrecifes de coral tropicales o las selvas tropicales, un contraste brutal con el desierto de alimentos que es el resto del abismo. Paralelamente a las fuentes hidrotermales, aunque con un mecanismo diferente, existen las filtraciones frías. Estos son lugares donde fluidos ricos en metano, sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos se filtran del lecho marino a temperaturas ambiente en lugar de ser sobrecalentados por el magma. A menudo, se asocian con depósitos de hidratos de metano congelado. Al igual que en las fuentes hidrotermales, las bacterias quimiosintéticas son las arquitectas de la vida aquí, utilizando el metano y el sulfuro para producir energía. Alrededor de las filtraciones frías
Encontramos comunidades de almejas gigantes que pueden vivir cientos de años, gusanos poliquetos especializados y a veces incluso peces de aspecto inusual. Las formaciones de carbonato que se precipitan de estos fluidos a menudo crean estructuras rocosas únicas que sirven de refugio y sustrato para la vida. Aunque generalmente menos densas en biomasa que las fuentes hidrotermales, las filtraciones frías son igualmente importantes para demostrar la diversidad de estrategias de vida quimiosintéticas en el abismo. La comparación entre ambos es fascinante. Mientras que las fuentes hidrotermales son dinámicas y suelen tener una vida útil geológica de décadas a siglos, las filtraciones frías pueden ser mucho más estables y duraderas, persistiendo durante milenios. Ambas representan islas de productividad en un océano de escasez, demostrando que la vida puede encontrar y explotar cualquier fuente de energía disponible. Estos ecosistemas son verdaderos laboratorios naturales para entender los orígenes de la vida en la Tierra y quizás la posibilidad de vida en otros planetas donde la luz solar no sea una opción. Son recordatorios vivientes de la tenacidad de la vida, de su capacidad para florecer en los rincones más inesperados y hostiles de nuestro propio mundo. Y su estudio apenas comienza. El estudio de estos ecosistemas no es solo un ejercicio académico de asombro. Tiene implicaciones profundas para nuestro propio futuro. El abismo, lejos de ser un lugar estéril y sin importancia, se revela como una vasta farmacia y una potencial mina de oro biotecnológica. Su potencial biomédico es inmenso y apenas estamos arañando la superficie de lo que podría ofrecernos. Las enzimas extremófilas, por ejemplo, que son producidas por los microorganismos que prosperan en las condiciones más duras del abismo. Temperaturas extremas, presiones colosales, ambientes ácidos o alcalinos, poseen propiedades únicas que las hacen increíblemente valiosas para la industria y la medicina. Pensemos en enzimas que funcionan a temperaturas de ebullición o de congelación, o en aquellas que resisten presiones miles de veces superiores a la atmosférica. Estas proteínas pueden revolucionar procesos industriales, desde la producción de detergentes más eficientes que funcionan en agua fría, hasta la fabricación de biocombustibles. En medicina, podrían ser utilizadas en la síntesis de nuevos fármacos, en terapias génicas o incluso en técnicas de diagnóstico que requieren condiciones muy específicas. La estabilidad y resistencia de estas enzimas las convierten en herramientas biológicas de precisión, capaces de operar donde las enzimas convencionales fallarían. Más allá de las enzimas, el abismo es un cofre de tesoros de compuestos con propiedades biológicas novedosas. Los microorganismos y las criaturas abisales han desarrollado metabolitos secundarios únicos para sobrevivir en su entorno extremo. Estos compuestos están siendo investigados por su potencial como nuevos antibióticos, en un momento en que la resistencia a los medicamentos es una amenaza global creciente. Imagina un nuevo antibiótico extraído de una bacteria que vive en una fuente hidrotermal, capaz de combatir superbacterias que desafían a la medicina moderna. ¿O qué decir de los compuestos con propiedades anticancerígenas, capaces de detener el crecimiento de tumores o inducir la apoptosis en células malignas? Algunos de estos compuestos ya están en fase de estudio preclínico, ofreciendo una esperanza real para el tratamiento de enfermedades que hoy parecen incurables. La naturaleza, en su infinita sabiduría, ha experimentado durante millones de años en el laboratorio del abismo, y ahora somos nosotros quienes tenemos la oportunidad de aprender de sus resultados. Pero el abismo no solo guarda secretos biológicos, también esconde una inmensa riqueza mineral. Los nódulos polimetálicos, por ejemplo, son concreciones rocosas que se forman lentamente en el lecho marino profundo, ricas en metales como níquel, cobre, cobalto y manganeso.
Estos metales son cruciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y otras tecnologías verdes. De manera similar, los sulfuros masivos, que se forman alrededor de las fuentes hidrotermales activas e inactivas, son depósitos concentrados de cobre, zinc, oro y plata. A medida que la demanda global de estos metales aumenta y las fuentes terrestres se agotan o se vuelven más difíciles de extraer, la mirada se vuelve hacia el fondo del océano. Aquí es donde surge un debate ético y ambiental crucial: la minería de aguas profundas. La perspectiva de acceder a estos recursos minerales es tentadora, pero las implicaciones ecológicas son profundas y potencialmente devastadoras. La extracción de nódulos o sulfuros masivos implicaría el uso de maquinaria pesada que arrasaría el lecho marino, destruyendo hábitats milenarios y liberando plumas de sedimento que podrían asfixiar la vida marina a kilómetros de distancia. Los ecosistemas abisales, con su crecimiento extremadamente lento y sus ciclos de vida prolongados, son particularmente vulnerables a perturbaciones. Un daño causado hoy podría tardar siglos o milenios en recuperarse, si es que lo hace. La importancia de la conservación de estos ecosistemas únicos no puede subestimarse, no solo por su valor intrínseco o su potencial para la ciencia y la medicina, sino porque son parte integral de la biosfera de nuestro planeta. El abismo, a pesar de su lejanía, juega un papel en la regulación del clima global y en los ciclos biogeoquímicos. Actúa como un sumidero de carbono y un reservorio de biodiversidad que apenas empezamos a comprender. Protegerlo significa proteger una parte vital de la Tierra que aún guarda misterios y soluciones para los desafíos que enfrentamos como humanidad. La exploración y el descubrimiento deben ir de la mano con la responsabilidad y la sostenibilidad, asegurando que las maravillas del abismo permanezcan intactas para las futuras generaciones, no solo como una fuente de recursos, sino como un testimonio de la increíble diversidad y resiliencia de la vida. Y es precisamente esta interconexión, a menudo subestimada, la que nos lleva a considerar las amenazas invisibles que el abismo enfrenta hoy. Lejos de ser un refugio inexpugnable, el océano profundo se ha convertido en el sumidero final de nuestra actividad en la superficie. La contaminación, en sus múltiples formas, y el implacable avance del cambio climático están llegando incluso a los rincones más remotos y prístinos de nuestro planeta, afectando a ecosistemas que creíamos intocables. Los microplásticos son quizás el ejemplo más visible de esta intrusión. Esas diminutas partículas de plástico desprendidas de envases, ropa sintética y otros productos de uso diario no desaparecen. Flotan en las corrientes superficiales, son ingeridas por la vida marina, pero una fracción significativa se hunde, arrastrando consigo contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados. Así, el abismo se convierte en un vasto basurero submarino, donde estos fragmentos de nuestra civilización se acumulan en el lecho marino y en los intestinos de las criaturas abisales. Desde los diminutos copépodos hasta los peces más grandes y los invertebrados que habitan las fosas, se ha encontrado plástico en cada nivel de la cadena trófica. Las consecuencias a largo plazo de esta ingestión son aún inciertas, pero la preocupación por la toxicidad, las obstrucciones digestivas y la alteración de los comportamientos alimenticios es inmensa. Pero la contaminación no se detiene en el plástico. Los productos químicos tóxicos, los pesticidas y los residuos industriales que se vierten o se filtran en los océanos también encuentran su camino hacia las profundidades. Las corrientes oceánicas transportan estas sustancias a miles de kilómetros y una vez en el abismo pueden bioacumularse en los organismos y biomagnificarse a través de la cadena alimentaria, alcanzando concentraciones peligrosas en los depredadores tope. Los efectos incluyen desde la alteración endocrina y la inmunosupresión
hasta la reducción de la fecundidad y el aumento de la mortalidad. El cambio climático, por su parte, presenta una amenaza aún más global y sistémica. Dos de sus manifestaciones más preocupantes para el abismo son la acidificación del océano y el calentamiento de las profundidades. La acidificación es el resultado de la absorción de dióxido de carbono atmosférico por el agua de mar, lo que reduce su pH. Aunque este proceso es más evidente en la superficie, las aguas profundas también se están acidificando lentamente, con consecuencias devastadoras para los organismos con esqueletos o conchas de carbonato de calcio, como algunos corales de aguas frías, moluscos y foraminíferos, que forman la base de muchos ecosistemas abisales. Su capacidad para construir y mantener estas estructuras se ve comprometida, lo que puede llevar a la desintegración de arrecifes y a la alteración de la estructura del hábitat. Además, el calentamiento global no se limita a la superficie. Las aguas profundas, aunque más lentamente, también están experimentando un aumento de temperatura. Este calentamiento puede alterar los patrones de circulación oceánica, que son cruciales para la distribución de nutrientes y el oxígeno en el abismo. Pequeños cambios de temperatura pueden tener un impacto desproporcionado en estos ecosistemas, ya que sus habitantes están adaptados a condiciones térmicas extremadamente estables. La alteración de estas condiciones puede afectar el metabolismo, la reproducción y la distribución de especies, con el riesgo de desplazamiento de poblaciones y pérdida de biodiversidad. Los efectos combinados de la contaminación y el cambio climático amenazan con desestabilizar las delicadas cadenas alimentarias abisales. Muchas de estas criaturas tienen ciclos de vida extremadamente largos y tasas de crecimiento lentas, lo que las hace particularmente vulnerables a cualquier perturbación. Un daño causado por la acumulación de contaminantes o por un cambio en la temperatura puede tardar décadas, siglos o incluso milenios en recuperarse, si es que lo hace. La pérdida de especies clave podría desencadenar un efecto dominó, alterando la estructura y función de ecosistemas enteros. La conexión entre nuestras acciones en la superficie y el destino del abismo es innegable. Cada pieza de plástico que desechamos, cada tonelada de carbono que emitimos, tiene un eco en las profundidades. Lo que hacemos en tierra firme o en las aguas superficiales no se queda allí. Se precipita, se disuelve y se propaga hasta alcanzar los confines más remotos de nuestro planeta. El abismo, a pesar de su distancia y oscuridad, es un recordatorio constante de que todo en la Tierra está interconectado. Su vulnerabilidad es nuestra vulnerabilidad, y su protección es una responsabilidad que no podemos eludir. Es un espejo que refleja el impacto de nuestra huella en el planeta, y su futuro, en gran medida, depende de las decisiones que tomemos hoy. Así, llegamos al final de nuestro viaje por el océano abisal, un reino de maravilla, misterio y una resiliencia asombrosa. Hemos descendido a profundidades donde la luz del sol nunca penetra, donde la presión aplastaría cualquier cosa familiar, y donde la vida, contra todo pronóstico, no solo sobrevive, sino que prospera en formas que desafían nuestra imaginación. Desde las criaturas bioluminiscentes que parpadean en la oscuridad, hasta los ecosistemas que brotan alrededor de chimeneas hidrotermales, el abismo nos ha mostrado una faceta de la vida en la Tierra tan extraña y compleja como cualquier mundo alienígena que podamos concebir. Hemos sido testigos de las adaptaciones más ingeniosas, bocas desproporcionadas para capturar presas escasas, cuerpos flexibles para soportar presiones colosales y la capacidad de crear luz en la oscuridad total. Hemos descubierto cómo la quimiosíntesis, esa alquimia biológica que transforma los compuestos químicos en energía, sustenta ecosistemas enteros, demostrando que la vida no necesita del sol para florecer. Y hemos explorado el inmenso potencial que estas profundidades encierran para la humanidad, desde nuevos medicamentos hasta enzimas para la industria,
un tesoro biotecnológico que apenas estamos empezando a desvelar. Pero también hemos enfrentado las sombrías verdades de nuestro impacto. El abismo, lejos de ser un santuario intocable, se ha convertido en el receptor silencioso de nuestros desechos, un sumidero final para microplásticos y contaminantes tóxicos. El cambio climático, con su acidificación y calentamiento gradual de las aguas profundas, amenaza con desestabilizar ecosistemas que han evolucionado durante millones de años en una estabilidad casi perfecta. La conexión entre nuestras acciones en la superficie y el destino de las profundidades es innegable y alarmante. Todo esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Cuánto más queda por descubrir en este vasto y enigmático mundo bajo las olas? Los científicos estiman que hemos explorado menos del 5% del océano profundo. Cada inmersión, cada nuevo ROV desplegado, revela especies nunca antes vistas, ecosistemas inesperados y fenómenos que nos obligan a reescribir nuestros libros de texto. El abismo es, verdaderamente, el último frente de la exploración terrestre, un espacio inmenso y desconocido que guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida misma, de la geología y de nuestro propio planeta. La importancia de seguir invirtiendo en investigación y exploración es más apremiante que nunca. No solo para satisfacer nuestra innata curiosidad, sino para comprender y proteger estos ecosistemas antes de que sea demasiado tarde. Cada criatura, cada rincón del abismo, representa una pieza vital en el complejo rompecabezas de la vida en la Tierra. Perderlos antes de haberlos conocido sería una tragedia inmensa, una pérdida irrecuperable de biodiversidad y de conocimiento potencial. Las tecnologías avanzan a pasos agigantados, permitiéndonos ahora acceder a lugares que antes eran inaccesibles, y es nuestra responsabilidad aprovechar esta capacidad para la ciencia y la conservación. La conexión con cada uno de ustedes, los espectadores, es fundamental en esta cruzada. El océano abisal puede parecer lejano y ajeno a nuestra vida diaria, pero su bienestar está intrínsecamente ligado al nuestro. La salud de los océanos, desde la superficie hasta las fosas más profundas, regula el clima, produce gran parte del oxígeno que respiramos y sustenta una biodiversidad que es la base de la vida en la Tierra. Proteger este mundo submarino no es solo una tarea para científicos y exploradores. Es una responsabilidad colectiva. Que este viaje por el abismo no sea solo una fuente de asombro fugaz, sino un catalizador para la acción. Que despierte en ustedes una profunda curiosidad por lo desconocido y un sentido de responsabilidad hacia este planeta que llamamos hogar. Compartan este conocimiento, apoyen la investigación marina y reconsideren el impacto de sus propias acciones en el medio ambiente. El océano abisal nos llama, no solo como un lugar de misterios por resolver, sino como un ecosistema vital que necesita nuestra atención y protección. Su futuro, y en gran medida el nuestro, depende de ello. Las profundidades de la Tierra aún nos esperan, llenas de secretos y maravillas, y está en nuestras manos asegurar que sigan siendo un lugar de vida y descubrimiento para las generaciones venideras.